solamente para los que estamos en excelencia operacional, sino para los que estamos tratando de transformar la industria de alguna manera, transformar las organizaciones, nos encontramos que con el tiempo esas iniciativas empiezan como a perder fuerza, se empiezan a marchitar y empiezan a desinflarse en el tiempo. Y pues eso genera un problema porque esas iniciativas realmente demandaron un montón de recursos. Está por ahí ya documentado que, aunque pues es un dato estadístico pesimista, que entre el 90 y el 95% de las iniciativas de excelencia operacional basadas en todas estas metodologías de mejora realmente no logran una verdadera transformación. Logran algunas mejoras, pero es difícil que logren esa transformación. Y los que estamos metidos en esto desde hace un tiempo, sabemos que algunas de las causas por las que se disminuyen o se va perdiendo la energía de esas iniciativas tiene mucho que ver con el liderazgo. Y al final concluimos que sí, hombre, que el liderazgo no estuvo muy comprometido, que faltó un poco de participación. Y yo quiero que hablemos de ese problema, cómo el liderazgo realmente impacta las organizaciones y los proyectos de transformación. Y aquí sabemos que al final la causa sí termina en esa falta de ese liderazgo, de ese compromiso gerencial en ese proyecto de transformación, pero también vamos a ver que no necesariamente esa causa depende de los líderes, sino que también depende de un entorno en el que estamos actuando actualmente. Bueno, la primera razón por la que a veces culpamos el liderazgo en todo esto, eh, de la mejora, de la excelencia, la transformación de las compañías, es que pues hay llamémoslo un lastre de lo que llamamos la gerencia clásica, la manera típica en que administramos las organizaciones. Esa mentalidad típica directiva pues tiene una historia y tiene mucho que ver con las personalidades de quienes lideran las organizaciones. Y eso pues tiene unas consecuencias. Muchos de ellos son personas orientadas puramente al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Es que pues muchas veces el fin justifica los medios, muchas veces el proceso no es lo importante es el resultado. Y conociendo las personalidades de quienes han llegado a, digamos, de puestos de posiciones gerenciales, pues son personas que siempre van a buscar el resultado por encima de cualquier cosa. Eso no está mal, pero es una manera en que pues se ha impuesto en las organizaciones en el tiempo. Son personas muy seguras de sí mismos, pues claramente son personas que han tomado decisiones acertadas en su historia laboral y eso los ha llevado a la posición que tienen. Lo que pasa es que a veces son demasiado seguros de sí mismos, entonces no son muy abiertos a escuchar maneras diferentes de liderar, maneras diferentes de gerenciar. Entonces digamos, esa sobreconfianza que tienen a veces afecta nuestros procesos. Y a muchos les gusta escuchar, les gusta que se les recomiende, pero luego ellos escogen lo que les gusta. Entonces muchas veces en esto de la mejora, a veces seleccionan lo que a ellos les parece que funcionaría o no. Yo recuerdo un jefe que alguna vez tuve, nos decía, ustedes discutan que al final yo decido. Y en esas sesiones todos discutíamos, proponíamos y al final él tomaba la decisión. Eso tampoco está mal, es su experiencia, pero está basada en algunos paradigmas, en algunos preconceptos. Entonces, ojo, esta es la mentalidad con la que a veces nos enfrentamos quienes estamos tratando de cambiar las organizaciones. Muchos no están dispuestos a pagar el costo de esa transformación, muchos no están dispuestos a sacrificar un poco el recurso, el tiempo, y todos sabemos que la manera de mejorar muchas veces exige pues esfuerzos importantes, no siempre están dispuestos a pagar ese costo y sabemos que la mejora continua basada en metodologías TPM, Lean, Six Sigma, a veces no es la manera, a veces no es la manera más fácil, es la manera más efectiva, pero no es la más fácil. Y coincidimos a veces con que estos líderes pues piensan que la mejora es para otros. ¿Qué quiere decir eso? Pues hombre, yo me comprometo, sí, pero entonces hay tres tipos de líderes, los que aprueban la mejora y los que después la ignoran, entonces pues dicen, bueno, pues háganlo ustedes, ¿cierto? Yo les doy mi ven y hagan lo que tengan que hacer, eso no es tan así. Otros aprueban y después bloquean, que es todavía más complejo, y otros aprueban y lo aceptan pero con pereza, a regañadientes, como decimos, o sea, listo, lo hago porque me toca, lo hago porque pues no quiero aquí controvertir y eso al final termina en que pues esa planta, esa iniciativa va perdiendo fuerza en el tiempo. Gerenciar es más difícil que liderar.
Y en el método clásico de administración, pues los gerentes son gerentes, toman decisiones, ¿cierto? Son muy impositivos en sus decisiones, pues la manera que históricamente han liderado las organizaciones son directivos y eso, digamos que esa es la razón de ser. Pero gerenciar siempre ha sido más fácil que liderar. Liderar significa realmente desprenderse de alguna manera típica de hacer las cosas. Liderar significa volcarse a escuchar. Liderar significa soportar. Y eso para algunos no es tan sencillo, más cuando saben que su condición de poder depende mucho de la toma de decisiones y de la toma rápida de decisiones. Entonces, a veces liderar significa esperar a ver que los otros también qué opinan. Muchas veces esa no es la manera como pues se lideran las organizaciones. Y muchos de estos gerentes, de estos directivos, pues no profundizan realmente en los métodos que pues nosotros proponemos dentro de la mejora continua o que se han conocido históricamente. Entonces, pues al no profundizar, a veces dicen sí a la iniciativa, luego se dan cuenta lo que eso significa, lo que demanda para la compañía y entonces ahí empiezan a perder un poco energía estas iniciativas. Entonces, vamos aquí a hacer una primera intervención con todo el equipo, con los que nos acompañan. Tenemos ya más de 50 participantes y muchos se siguen uniendo. Entonces, les quiero hacer una pregunta. Vamos a estrenar aquí en este, en este Zoom una pequeña encuesta que quiero hacerles. Es una encuesta muy sencilla específicamente de esto último que acabamos de mencionar. Muchos no profundizan en los métodos. ¿Qué queremos que un gerente, un directivo que se involucre en la transformación de una compañía realmente conozca la metodología, que profundice en los temas, si se quiere, en los métodos? Vamos a ver entonces si aquí nos ayudan ustedes a responder esta pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Voy a lanzar esta pregunta. ¿Cuál es el nivel de maestría o el nivel de dominio de los métodos de excelencia operacional? Y yo pongo ahí 3 ejemplos, hay muchos más, en el equipo de liderazgo de su empresa. Voy a lanzar aquí la encuesta y ustedes, por favor, pues anímense a contestar. Hay 5 opciones de respuesta. La primera opción es, sí, mis gerentes, mis directivos conocen, han oído sobre los conceptos. Otros pueden decir, hombre, los conocen y los entienden. Otros podrían decir, hombre, sí, los conocen y los aplican. De pronto para algunos los aplican constantemente y demuestran mejora en el tiempo. Y otros, que es lo que desearíamos, es que no solamente lo hacen, sino que también lo pueden enseñar. Entonces, vamos a ver cómo nos vemos dentro de las organizaciones. Ya varios han ido seleccionando una respuesta. Ahí tenemos ya un 50% que se queda en el nivel 1, ¿cierto? Conoce y ha oído de los conceptos únicamente. Por ahí algunos lo aplican, otros inclusive demuestran mejora. Un 20% lo enseña a otros, que es lo deseable. Entonces, démosle un tiempito para que nos terminen de contestar algunos de los participantes. Sebastián, preguntan en qué liga se contesta. Hay que responder que estás mostrando sobre la pantalla, ¿no? Sí, la estoy mostrando sobre la pantalla. Entonces, si me permiten, hagamos una cosa para los que no han contestado, que son muy poquitos. Vamos a proyectar entonces la pantalla completica con la encuesta. Muy bien, ahí de pronto sí la pueden ver. ¿Me confirmas, por favor, José? Sí, yo todo el tiempo la he visto. Me parece que De estaba pronto leyendo en algunos el no. chat. Es posible que alguien que esté ahí en el celular por ahí no se la muestre. Ok, ok. Y Muy ya me bien, vamos a aparece. darles unos segundos más. Ya el 80% casi nos ha ayudado a responder la encuesta. Pues bueno, aquí la mayoría nos ha dicho que sí, conoce los conceptos, ese sería el nivel más básico. Algunos también los entienden. Lo que quisiéramos, y gratamente aquí un 21% de los que nos han contestado, pues en su equipo directivo no solamente los conocen, sino que también los pueden enseñar, que es el ideal.
Muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque realmente uno de los factores de éxito es que ese equipo directivo, esos gerentes, realmente no solamente los entiendan, sino que hagan parte de, se involucren, inclusive haciendo, mejorando, enseñando a otros. Muy bien, a veces es difícil pedirle esto a los equipos más gerenciales, pero es uno de los requisitos para que nos funcione esto de la excelencia operacional. Muy bien, bueno, vamos a dejar ahí entonces la encuesta. Ahora compartimos entonces los resultados finales. Muy bien, cerremos por acá y continuemos nuestra presentación. Bueno, algo que pues sucede en las organizaciones y por lo cual a veces nos pasa lo que nos pasa en términos de transformación cultural y en términos de transformación de las organizaciones, es que, pues, hombre, hay que entender cuando nos ponemos en los zapatos de esos directivos de qué lado están. Y en esto de, digamos, las partes interesadas, los stakeholders de las organizaciones, muchas veces sabemos que los directivos tienden a inclinarse hacia uno de ellos. Pues, ¿cuál creen ustedes que es, digamos, esa parte interesada a la que los directivos normalmente más se inclinan? Pues claramente al inversionista. Entonces se llama el juego de la suma cero porque pues al final pues muchos terminamos cediendo a favor de quién, pues del que pone el capital, del que está esperando la rentabilidad del negocio. Eso hace que para un directivo, un gerente sea muy difícil tomar decisiones en términos de pues mantener un sistema de excelencia porque tenemos que dar el resultado, tenemos que responder con la rentabilidad del trimestre y eso realmente a veces pues castiga todas estas iniciativas de mejoramiento. Entonces, pues estos los presento porque a veces hay que ponerse en los zapatos también de ese directivo que pues tiene que responder a muchas partes interesadas, pero sobre todo quienes a veces más le presionan el resultado a costa del proceso son los inversionistas. Muy bien. Bueno, pero hablemos en positivo también. Vamos a pensar que de ese equipo de liderazgo, si pudiéramos hacer una configuración preliminar hacia el éxito, ¿cuáles serían esas características? ¿Cómo sería, digamos, el directivo ideal en términos de lograr resultados en las organizaciones? Lo primero es que no se vea la excelencia operacional como, o que se vea más bien como un sistema de toda la compañía. Entonces, no es solamente un kit de herramientas que pudieran usar, no es solamente una metodología para las operaciones. Realmente, si viéramos la excelencia operacional, es una manera de administrar todo el negocio en términos de todos los procesos, de toda la cadena de valor. Pero si se queda como un par de herramientas administrativas, un par de herramientas para resolver algunos problemas aislados, perdemos todo el impulso y todo el poder que tiene. Entonces, si pudiéramos configurar una organización y un equipo de liderazgo, lo primero es garantizar que se administre como un sistema gerencial. Que los líderes entiendan que ser líder significa también servir a otros, soltar un poco esos egos, soltar un poco esas ideas preconcebidas y decir, bueno, yo también estoy acá ¿para qué? Para desarrollar a otros. Y eso significa no solo los clientes, significa también mis colaboradores. Entonces, ese rol de servir es lo que llamamos ese liderazgo servil del que tanto hemos pues hablado, y es que los líderes realmente tomen ese rol de desarrollar a otros. Tercera característica de una configuración hacia el éxito es pues que esos líderes realmente se comprometan con las iniciativas de excelencia operacional. Eso significa participación. Algunos se desinflan cuando después les dicen que pues el éxito depende de que estén en el terreno, de que acompañen los proyectos, de que hagan parte de la comunicación. Ahí como cuando ya les pides ese esfuerzo, dicen, uy, pero yo ya lo aprobé, ¿qué más querían que hiciera? No, realmente esto no solamente es aprobarlo, es tomárselo en serio, y eso significa mucho tiempo de participación, inmersión en el terreno, inmersión en que sea parte de la manera de hacer las cosas. Un cuarto elemento clave es que realmente se aprendan y practiquen los principios. Como veíamos ahora en la encuesta, idealmente tiene que dominar esos principios, tiene que, ojalá, enseñarlos. A veces es mucho pedir, pero en la medida en que más se conoce, pues cuáles son los principios, cuáles son los métodos detrás de todo este sistema de excelencia, pues más garantía tenemos de éxito en el futuro.
Y pues importantísimo empezar a eliminar algunos indicadores que van en contravía de la excelencia. Entonces, a veces medimos puramente el resultado. Tenemos que aprender, así sea como líderes, a medir el proceso. El proceso es tan importante como el resultado. No solamente es llegar a cero accidentes, cómo llegó a ser accidente, no solamente ser rentable, cómo llegó a esa rentabilidad. No solamente la satisfacción del cliente, sino cómo, a costa de qué. Entonces, entender que esos indicadores no solamente pueden ser de resultados, nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Y ya sabemos que a veces, los indicadores estimulan unos comportamientos que no son los apropiados. Para poner un ejemplo, compañías que pues castigan a quienes reportan accidentes, pues obviamente van a tener un muy bonito indicador de cero accidentes, pero sabemos que detrás hay una cantidad de riesgos no reportados y de incidentes. Entonces, ojo, tratar de definir indicadores que permitan ver el proceso. Y por último, que es a donde nos vamos a concentrar en esta presentación, es el desarrollo de las habilidades de liderazgo. Y digo el autodesarrollo porque la configuración hacia el éxito demanda que esos líderes se comprometan a desarrollar sus habilidades como líderes. Esto realmente no se lo enseñan a uno en la universidad, muchas veces no se lo enseñan a uno en las compañías. El desarrollo de liderazgo es algo que yo debo, pues, eh, proponerme. Y aquí hay unas pautas con las que yo quiero trabajar esta sesión. ¿Cuáles son esos principios, esas primeras habilidades de liderazgo que deberíamos desarrollar en nuestros líderes? Muy bien. Entonces, la sesión y nuestro webinar de hoy se llama el reto de liderazgo porque realmente es un reto que yo debo asumir. Yo tomo el reto de ser líder, yo tomo el reto de desarrollarme como líder, yo tomo el reto de tener ese rol. Ojo, ser gerente es una posición, ser líder es un rol, o sea, es algo que tengo que desarrollar. Ahí pasamos de tener una posición netamente directiva, ¿cierto? Ejecutiva y si se quiere también, digamos, de autoridad, a tener un rol de líder que es muy diferente, ¿cierto? A la posición de un gerente. Entonces es un reto asumirlo, es un reto decidir ser mejor líder, aprender a ser mejor líder, desarrollar esas prácticas. ¿Para qué? Hombre, pues si hablamos de excelencia operacional o de cualquier otra iniciativa de mejora, pues sabemos que el cuello de la botella siempre está arriba. O sea, los líderes son los que bloquean o desbloquean las iniciativas, los que hacen que la compañía se mueva hacia adelante, innove, que la compañía crezca. Pero si ese cuello, o más bien, si ese liderazgo es parte de, digamos, de los obstáculos para crecer, pues vamos a tener muchas limitantes. Acuérdense que las compañías se desarrollan tanto como se desarrollan sus líderes. Una organización crece en la medida en que evoluciona el tipo de liderazgo que tienen las empresas. O sea, realmente las compañías no crecen solas, crecen en la medida en que sus líderes también crecen. Por eso es tan importante, no solamente para la excelencia operacional, sino para cualquier compañía, el desarrollo de sus líderes, si quieren que sus compañías se desarrollen en el tiempo. Esta es una frase de uno de los autores que más me gustó de los libros que leí el año pasado, se llama Reinventar las organizaciones, y ahí te habla de hacia dónde van las compañías, es hacia dónde van los liderazgos de las futuras compañías. Muy bien. Bueno, esta es la fotografía del liderazgo que conocíamos. Entonces, pues el liderazgo que conocíamos se parece mucho a esta fotografía. Es un liderazgo donde pues prácticamente el líder está, o más bien el gerente está supervisando, ¿cierto? Es el que está aquí, número 19. Ese gerente está supervisando realmente lo que están haciendo. El movimiento de las personas, de los equipos es relativamente mecánico. Se trata de repetir la misma actividad. Y lo que hace básicamente el líder o el gerente en este caso es garantizar que las personas sigan ese ejercicio, que sigan sus órdenes, que estén haciendo lo que él dice que se debe hacer. Y es el escenario tranquilo, digamos, con aguas un poco calmadas, sabemos para dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque el terreno es muy similar en el tiempo. En cambio, ahora estamos moviéndonos más en este escenario y más ahora con estas coyunturas de COVID y demás. Se parece más a esto, turbulencia, vulnerabilidad, se parece mucho más a escenarios impredecibles. Entonces hoy estamos en las empresas en un barco como estos, donde el líder realmente no puede estar mirando a las personas a ver qué están haciendo, tiene que haber muchísima más autonomía, por eso el líder, ustedes lo ven acá atrás, remando con los demás, está mirando hacia adelante, está viendo la visión del terreno, pero también está viendo los cambios que vienen y está haciendo la misma labor del equipo. ¿Cuál es la diferencia
de hoy es que las personas tienen que tener el desarrollo de sus habilidades para ser capaces de responder ante los cambios del entorno. Y eso es lo que me gusta de la fotografía. Ahí no tiene el líder el tiempo de explicar para dónde vamos. Los equipos tienen que autónomamente tomar decisiones eh, y pues decidir dependiendo de los cambios del entorno. Por ahí veo una mano levantada. Porfa, Pepe, si la pregunta cae aquí con el tema que estamos hablando, podríamos de pronto hacer una pequeña pausa para responder la pregunta. Muy bien. Entonces, me gusta esa fotografía porque nos muestra el escenario en el que estamos hoy y cuál va a ser el rol de ese líder. Entonces, pues lo que nos pasa en las organizaciones es que si ese liderazgo está desconectado de la gente y está desconectado de los métodos de excelencia, y aquí por mencionar cualquiera, TPM, Lean Manufacturing, manufactura ágil, el 6 Sigma y todos los derivados de la mejora continua, realmente es difícil lograr organizaciones excelentes si ese liderazgo no compromete las personas y los métodos en una nueva manera de trabajar. ¿Cierto? Aquí acuérdense que lo que queremos no es mejorar, lo que queremos es transformar las compañías y eso requiere las personas y los métodos, muy bien, y requiere el desarrollo de la gente. Pasar de ser managers, pasar de ser simples gerentes a ser líderes. Eso es otra cosa diferente. Una cosa es una posición y otra cosa es un rol. Entonces vamos a aprender a ser mejores líderes para transformar esa cultura y empezar a transformarla a partir del comportamiento habitual. Esa es una frase que me gusta mucho porque realmente los líderes transforman, pero basados en el comportamiento. Sobre todo que seguimos es el comportamiento de quienes más influyen en las organizaciones. Y entonces, si los líderes no son una muestra de ese comportamiento que queremos ver, obviamente no vamos a avanzar. Por eso la gestión del cambio parte de ahorita vamos a ver esto con más detalle, de unos valores firmes de los líderes, de una manera de pensar clara, ¿cierto? Una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que yo digo, ¿cierto? Lo que yo pienso y otra cosa es cómo me comporto. Realmente lo que se ve al final es el comportamiento. Si los líderes son quienes más frecuentemente son una muestra de ese comportamiento que queremos, pues entonces vamos a tener un cambio mucho más eficaz. Por eso parte de esta charla va a estar concentrada en cuáles son los comportamientos que queremos ver de esos líderes, qué es lo que realmente evidencia que hay ese compromiso con la excelencia, con la mejora continua, con los métodos de excelencia operacional. Muy bien. Eh, bueno, vamos entonces a ver un ejemplo que me gusta mucho de lo que significa tratar de transformar una cultura. Yo creo que una de las organizaciones más complejas de transformar, pues por su historia, pues, por su misma estructura, es pues la religión, la iglesia. Pues el señor Francisco ha tratado de ir transformando un poco esa iglesia en algo que se parece más a lo que él quiere mostrar. Y parte de eso que él quiere mostrar es que la iglesia, y en este caso, y vamos a ver el video sencillamente, debe estar más cercana a las personas, debe estar mucho menos en ese pedestal, debe estar mucho más afín, ¿cierto? Y por eso él quiere, a través de su comportamiento, demostrar que él quiere menos pleitesía frente al líder. Entonces aquí vemos que muchos de esos fieles quieren besar la mano y besar el anillo del Papa. Eso históricamente ha sido algo que demuestra respeto, demuestra pues esa pleitesía frente pues a ese representante de la iglesia. Y él quiere cambiar eso porque le parece que hay que estar al contrario mucho más cercanos al fiel. Entonces quiere cambiar eso que ha sido histórico. Vamos a ver el video entonces él cómo a través de su comportamiento está mandando una señal. Ahí vemos que pues, claramente está tratando de pues, cambiar algo que durante muchos años ha sido una tradición con su comportamiento.
con su comportamiento. Poco a poco, muchas veces, ¿cierto? Entre más lo haga, seguramente va a ir enviando ese mensaje. Y mire, al final usted ve que algunos al final entendieron el mensaje, ¿cierto? Estas personas ya comprendieron que, ¿cierto? Lo que se trataba era de mostrar respeto, ¿cierto? Mostrar cercanía, pero simple y decía que es parte de lo que él quiere ir cambiando. Muy bien. Bueno, un ejemplo de lo que toma en el tiempo a los líderes cambiar cultura, transformar, ¿cierto? Ideas preconcebidas, toca mucho comportamiento. Este concepto del reto del liderazgo está basado en este libro que se llama The Leadership Challenge. Es un libro que tiene ya más de 30 años, pero son 6 ediciones o más del libro que han ido saliendo. Es un libro que tiene ya casi 2 millones de copias y que durante el tiempo ha entrevistado a más, casi 4 millones de líderes, porque lo interesante del libro es que el libro va recogiendo la opinión de los líderes y va recogiendo los mejores comportamientos en el tiempo. Entonces es bien interesante porque se ha ido actualizando. Y una de las definiciones de liderazgo que pues están inmersas en el contenido del libro es que el liderazgo es el arte de movilizar a otros para que quieran luchar por aspiraciones compartidas. Esto es muy potente. Una de las tantas definiciones de liderazgo es, hombre, movilizar a otros para que quieran, ¿cierto? Y ese quieran significa motivación interna. Muy bien, aspiraciones compartidas que no benefician al líder, benefician a todo el equipo. Muy bien, entonces vamos a ver, porque no nos vamos a detener en la definición, en cuáles van a ser esos comportamientos que queremos ver de estos líderes. Muy bien, piensen en algunos de los líderes que históricamente admiramos. Piensen en esos líderes que de pronto en el pasado, por historia, son personas que admiramos. ¿Cuáles han sido esas características de su personalidad? Eh, y más, digamos, en el mundo moderno, también hay ese ranking de líderes que admiramos. Y aquí hay una publicación que anualmente recoge por votación cuáles son los líderes hombres y mujeres que más admiramos. Y tienen características muy diferentes, pero hay unos que son más cercanos a lo que queremos ver en esos líderes. Ahí están algunos de los grandes líderes, digamos, de los tiempos modernos. No me voy a detener en ellos. Pero lo que caracteriza a muchos de esos líderes tiene mucho que ver con sus valores, con cuáles son esas características que reflejan. Y aquí entonces quiero que ustedes en la pantalla vean algunas de esas características. Y son las características que este libro, el Leadership Challenge, le presenta a los líderes que típicamente consultan con esta compañía y año a año les piden que seleccionen 4 de esas características de los líderes que más admiramos. Entonces, quiero que usted ahí en su casa escoja 4. Y si hay una diferente, pues también quisiera que usted la incluyera. Para que ahora hagamos un ejercicio y usted seleccione 4 de estas. Entonces, vamos a darle 10 segundos, un poco más, para que usted escoja 4. ¿Cuáles son esas características que usted escogería de estas que ven en la pantalla de los líderes que a usted admira? Inteligente, inspirador, competente. Escoja las 4 que más le guste, anótelas por ahí, porque ya vamos a pedirle a todo el grupo que nos cuente cuáles son las que más le gustaron. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer lo siguiente. Prepare su teléfono celular para que hagamos una votación de cuáles fueron las que usted escogió. Muy bien, entonces tome las 4 que usted tiene, anótelas por ahí en un papelito y vamos a hacer lo siguiente. Si usted puede ver mi pantalla, yo le voy a pedir el siguiente favor. La pregunta es, ¿qué características definen mejor los líderes que ustedes admiran? Y entonces con su teléfono voy a pedirle que usted lea este código QR que está en la pantalla en este momento. Simplemente tómale una foto a ese código QR y ahí le va a salir una pequeñísima encuesta. Más que una encuesta, le abre una pantalla que le va a preguntar para que usted escriba las 4 palabras que usted escogió de los líderes o las características de los líderes que más admira. Entonces, voy a dejar un segundo más. Si no tiene cómo tomar una foto de la pantalla, usted puede ingresar aquí a la página www.menti.com
ingresa este código 301631 y le va a aparecer entonces una pantalla en su teléfono donde le va a preguntar por las 4 características que usted más admira. Entonces, usted puede ingresar 1, 2, 4, muy bien, y ya vamos a ver cómo se va viendo en la pantalla. Entonces, unos segundos más para que tome la fotografía. Y voy a volver aquí entonces a la presentación. Muy bien. Eso, muy bien. Entonces empiezan a aparecer las palabras que ustedes han escogido. Allá tenemos 11 personas que nos han compartido. Miren, ahí aparecen en tamaño, indica la característica que más han escogido los que han votado. Entonces, mira, ahí está confiable, se ve bien, bien grande, está visionario, muy bien. Está la Sebastián, palabra. que si puedes volver a poner tu diapositiva para que puedan tomar alguna del listado. Claro, voy a volver aquí a mi presentación. Mira, ahí está viendo la diapositiva. Ahí está Gracias. ambicioso, tolerante, cuidadoso, competente, cooperativo, valiente, confiable, determinado, imparcial, visionario, honesto, creativo, independiente, inspirador, inteligente, leal, maduro, autocontrolado, sencillo y colaborativo. ¿Cuáles son esas 4 que usted más escogería? Vamos a volver aquí entonces a la pantalla a ver cómo va la votación. Ya tenemos 24 personas que nos han escogido sus palabras y ahí vemos las que más. Ahí siguen subiendo algunas. Entonces, vamos por tamaño. Mire, visionario, confiable, honesto, inspirador. Esas son las más, y competente. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Para efectos del tiempo tenemos 30 votaciones, me parece, que nos da como para hacer algunas conclusiones. Entonces, voy a devolverme aquí a la presentación. Esa misma pregunta se la han hecho a cientos de miles de líderes que han trabajado con este libro del Leadership Challenge, y lo que históricamente más han contestado son estas 4 características: competente, visionario, honesto, inspirador. No quiere decir que si usted no escogió estas, está mal. Todas son válidas. Estas son las que más se repiten. Voy a volver aquí a la presentación. Mire, visionario, honesto, competente, por ahí está también, inspirador, está un poquito más pequeña acá. Bien, pero estas son las que históricamente el libro ha recogido como las características que más admiramos. Bien, lo cual es bastante interesante. De hecho, con estas características, pues los autores han hecho una definición de liderazgo, y es que cuando tenemos líderes honestos, competentes, inspiradores y visionarios, estas primeras 3 palabras dan una relación directa con ser una persona creíble, ¿cierto? Esto refleja credibilidad. Y el ser visionario obviamente refleja que hay una visión. Credibilidad y visión es una buena definición de liderazgo. Cuando a usted le creen, cuando usted tiene valores claros, cuando usted es una persona creíble porque hace lo que dice que va a hacer, y fuera de eso tiene una visión de hacia dónde quiere ir. Eso es una muy buena definición de liderazgo. Entonces, pues esto, un poco el preámbulo de las 5 prácticas que quiero compartirles el día de hoy y sobre las cuales vamos a hablar. La primera de estas prácticas para tener un liderazgo ejemplar se llama modelar el camino. Vamos ahora a explorarlas un poco más en detalle. La segunda se llama inspirar una visión. Mira, ahí está, dentro de esa definición de liderazgo. Inspirar una visión compartida, que es bien importante. La tercera característica o la tercera práctica se llama retar el proceso. Un líder ejemplar reta el proceso, ya vamos a ver qué significa esto. La cuarta se llama habilitar a otros, y la quinta se llama alentar el corazón. Estas son las 5 prácticas que vamos a trabajar en este resto de la charla y que son las que más han sido efectivas en los líderes históricamente para desarrollar sus habilidades de liderazgo. Entonces vamos a repasarlas todas. Vaya pensando cuáles pues están más conectadas con lo que usted hace o con lo que su compañía está trabajando el día de hoy. ¿Qué significa modelar el camino? Modelar el camino es algo bien importante. Modelar el camino significa que yo primero, antes de pensar en liderar a otros, necesito aprender a liderarme yo.
Entonces, por eso es tan importante desarrollar mis propias habilidades como líder. Si yo pretendo modelar en otros lo que deben hacer, pues lo mejor es que sea creíble, que yo también tenga clarísimo, primero, cuáles son mis valores. Yo creo que todos en algún momento hemos hecho un ejercicio, pero un líder que esté desarrollando su propio autoliderazgo necesita entender, bueno, cuáles son mis valores. Yo soy una persona que me identifico por el respeto, porque soy empático, porque soy constante, porque soy humilde. ¿Cuáles son los valores que usted cree tener y cuáles son los que lo definen como persona? Eso es bien importante de tratar de liderar a otros. Si usted mañana llega a una compañía nueva y usted se presenta ante un grupo de personas, cualquiera que sea el número, usted se puede presentar con sus pergaminos, con sus títulos, con su historia laboral, lo que sea. Pero la segunda pregunta que la gente va a hacer después de que conozcan su hoja de vida es: ¿cuáles son los valores de este personaje? ¿En qué crees? ¿Cierto? ¿Cuáles son los rasgos que lo identifican como ser humano? ¿Qué hay detrás de ese ser? Entonces eso significa aclarar bien mis valores. Una vez tengo claros mis valores, lo que tengo que hacer es dar ejemplo. Dar ejemplo es, pues, digo y hago lo que digo, ¿cierto? Entonces, hay una frase bien interesante, dice, si las personas no creen en el mensajero, no van a creer en el mensaje. Si ellos no confían en lo que usted dice, si no hay cierta confianza, pues no van a creer en el mensaje que usted quiera transmitir. Por eso, dar ejemplo siempre será una parte bien importante de modelar el camino. Haga lo que usted dice que va a hacer. Lidere con el ejemplo. Dicen que lo más importante liderar no es la mejor manera de liderar, sino la única, con el ejemplo. Para quienes no lo han visto, les recomiendo que vean una serie de Netflix muy reciente, se llama The Last Dance, El Último Baile, donde cuenta toda la historia de los Bulls de Chicago. Y hay unas lecciones de liderazgo increíbles, de coaching, en todo el rol que jugó Michael Jordan en llevar los Red Bulls los Chicago Bulls, perdón, a los 6 campeonatos que ganaron en 8 años. Y entonces una frase que Jordan pues cuenta en ese documental es: tal vez no era el líder más amable, pero nunca pedí nada que yo no hubiera hecho. O sea, todo lo que les pedía a mi equipo, todo lo que le exigía a mi equipo eran cosas que yo ya había hecho. O sea, esta es la mejor manera de liderar con el ejemplo, el sacrificio, el esfuerzo, las ganas, la mentalidad ganadora. Y él tenía compañeros que no eran unas peritas fáciles de liderar. El señor Dennis Rodman, el señor Scottie Pippen, eran personas con características o caracteres fuertes, pero a través del ejemplo él logró arrastrar, ¿cierto? Dicen que la palabra convence, pero el liderazgo arrastra, y él arrastraba a ese equipo con su manera de liderar. Entonces, bien importante. Esas dos más bien, esos dos compromisos, definir mis valores, liderar con el ejemplo para modelar el camino. Ahora, en el terreno, esto es para que lo bajemos un poco a lo que es lo que deberíamos ver en el terreno. Si el líder no está acompañando los proyectos, si no está revisándolos personalmente, realmente, si uno no observa ese comportamiento, uno no denota que está modelando el camino, el cómo se debe hacer. Si ese líder no está acompañando esas reuniones, si no hace lo que llamamos en excelencia los recorridos Gemba, si no está abajo en el terreno, si no está con la gente, si no está acompañando el proceso, muchas veces es difícil liderar con el ejemplo cuando nunca estás presente. Hay que escuchar a la gente, hay que ver los avances en el terreno. Eso es demostrar que uno está comprometido y que uno está pues practicando lo que predica. Y si está utilizando las herramientas y los análisis de fallos y los reportes de incidentes, cualquiera que sea la metodología que usted use, ese líder la usa, la utiliza para tomar decisiones, es porque está demostrando que cree en esas herramientas. Si cuestiona el resultado, si pregunta en el terreno, si quiere encontrar cuál es el fallo en el proceso o en el sistema, más allá del resultado, está demostrando cómo se modela el camino. Si es coherente con el discurso, si usted primero dice que la seguridad es primero y el líder no está utilizando los elementos de protección, nadie se lo va a creer. Si dice que la calidad, cierto, es importante, pero deja pasar productos solamente por cumplir un presupuesto de ventas sabiendo que hay problemillas de calidad, no está siendo coherente con lo que dice y hace. Entonces, ojo, son comportamientos observables y los líderes, a veces no, los líderes son como los padres en un hogar. Los niños, que son muchas veces los empleados, están observándonos
constantemente a los padres y están viendo que lo que decimos realmente sea coherente con lo que hacemos. Entonces, pedirle a los hijos que hagan algo cuando no lo ven en sus padres es muy difícil si no se, digamos, modela el camino con el ejemplo. Entonces, no me quiero alargar mucho más, pero esta es la primera práctica que quiero que ustedes recuerden, modelar el camino clave para el éxito en términos de excelencia. Y los dejo con esta frase que dice que al final no es el chillido del pájaro, sino el vuelo del líder lo que impulsa a los demás a volar, ¿cierto? Por más que chille, lo que al final siguen es el vuelo del pájaro. Es un proverbio que resume lo que es liderar con o modelar el camino. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la segunda, inspirar una visión. Es importante inspirar una visión compartida. Tiene mucho que ver con esa capacidad de los líderes de ver un poco hacia el futuro. No me gusta la foto del superhéroe porque yo no pienso que un líder sea el superhéroe, no es el esfuerzo de una única persona lo que va a transformar una organización. Lo que pasa es que de los superhéroes sí podemos recoger su capacidad para como ver más allá, ¿cierto? Como predecir. Y esta capacidad de los líderes de ver el más allá para entusiasmarnos con ese cambio que quieren vendernos, que quieren compartirnos, es lo que hoy necesitamos de los líderes, tener una manera de ver que hay un mejor futuro, que hay posibilidades de cambio, que hay un mejor camino al otro lado. Eso es lo que un líder debe enseñarnos o mostrarnos, pero no es el líder que se queda arriba, como la foto del líder con la banderita en la cima, que logró el éxito y que es capaz de ver más allá. Ese líder es el que se devuelve después de ver ese futuro y conquista a los demás para que lo sigan. Es el enlistar a otros significa convencer a los demás de que el beneficio es común, de que todos pueden ganar, ¿cierto? Con esa visión compartida. Entonces ahí es donde los persuade, los inspira con esa visión, entiende muy bien la necesidad de otros y por eso comparten con él esa visión. Entonces es bien importante que los líderes inspiren una visión y que compartan ese propósito común y ese beneficio para todos. Y pues yo creo que ejemplos tenemos muchísimos líderes que nos inspiraron con esa visión. Imagínense lo que estará pensando este señor hoy, años después, con todo lo que está pasando con temas de racismo en pleno siglo XXI. Pero en su momento, él lo que nos mostró era que realmente no deberían existir diferencias entre colores. Esa visión para esa época era algo impensable. Y las personas compraron esa visión del futuro y siguieron esos preceptos. Entonces, no solamente nos inspiró, sino que encontró que detrás de eso había un beneficio para todos. Otra cosa es lo que está pasando hoy, como les digo, que parece increíble. La importancia de tener una visión. Esta señora Florence Chadwick se le midió, ¿cierto? Hace muchos años, años 50, a cruzar de las costas de California a una isla que se llama Isla Catalina, que queda 42 kilómetros mar adentro. Esos son más de 15 horas de nado. Esta señora se le midió a ese reto y pues se propuso en medio de la niebla que estaba haciendo llegar a la isla. Después de 15 horas de nado, esta señora desesperada porque no llegaba, pues decidió nadar una hora más y cuando ya no pudo, dijo, no, se montó al barco, dijo, no, no puedo más. Y cuando dijo no puedo más, se dio cuenta que solo le faltaba 1 kilómetro para llegar. Lo interesante de la historia es que ella dijo, si yo hubiera visto la costa, obviamente lo hubiera logrado. Entonces, miren lo que significa esto para el liderazgo en las compañías. Cuando la gente ve la costa, cuando la gente ve la visión, ella después lo intentó nuevamente y la imagen que llevaba mientras nadaba era, ahí está la costa, ahí está la costa. O sea, puedo llegar. Si los líderes no le muestran a las personas ese otro lado, cómo se ve, entonces no los van a convencer. Entonces la capacidad de estar permanentemente comunicando esa visión es clave porque queremos que la gente vea aquí si hay un lado después del esfuerzo. Muy bien. Y es parte de lo que nos está pasando con el tema del COVID. Es que, hombre, estamos en un entorno muy complejo, estamos en ese escenario difícil, pero los buenos líderes tienen que mostrar que sí hay un mejor escenario después de todo esto. Y me pregunto, ¿cuál es la visión que tiene su modelo de excelencia? Algunos tienen
ya visiones clarísimas de compañía, pero en las plantas. ¿Cómo ven ustedes esas plantas? ¿Cuál es la visión de esa planta en términos de cómo luce, cómo se ven las personas, cómo se sueñan ustedes esa planta en 10 años? Y eso es lo que tenemos que comunicarle a las personas permanentemente. ¿Cómo es ese sueño, esa visión de compañía? Entonces, aterrizándolo nuevamente a los comportamientos que queremos ver en los líderes. Uno, un líder que en el terreno esté constantemente hablando de cuál es el sentido de urgencia, por qué cambiar, qué nos mueve a cambiar, a hacer las cosas distinto, para dónde vamos. El líder tiene que estar permanentemente compartiendo esa visión, conectando con cómo esos beneficios o esos indicadores más bien conectan con el beneficio, el desempeño global. O sea, mira, esto que estás logrando aquí en tu máquina hoy, esto que estás haciendo en tu proceso, esto que estás haciendo con tu cliente, esto está beneficiando y nos da un beneficio común o nos está llevando poco a poco a ese resultado que queremos. Entonces, bien importante esa conexión con el beneficio futuro, inspirar. Entonces, yo no digo que todos los líderes tengan que tener ese carisma, no todos tienen que tener esa manera de enamorar cuando hablan, pero en la manera en que lo hagan de manera genuina, van a inspirar a otros. Y eso significa, pues, convencerlos de que para donde vamos es el camino correcto y eso se debe hacer en el terreno permanentemente, ¿cierto? Y ser emocional a la hora de pues expresarse frente al sueño que tienes. Acuérdense que la motivación es una combinación de dos palabras, la emoción y la acción. Las personas no actúan porque tengan una idea racional de lo que hay que hacer, es porque están emocionadas con lo que quieren hacer. Entonces, cuando un líder es capaz de emocionar a otros, es cuando realmente los invita a la acción. Si no hay emoción, no hay acción. Y un líder tiene que saber emocionar a sus equipos. Muy bien. Entonces las personas al final, digo que no me sigue gustando la imagen del líder superhéroe porque no es lo que buscamos, pero realmente las personas no siguen una idea, siguen a la persona, ¿cierto? Que inspira esa idea o esa estrategia. Entonces, ojo, siempre tenemos que tener esa conexión emocional con lo que queremos que pase y un buen líder no solamente sabe para dónde va, sino que es capaz de enamorar a otros hacia ese camino. Muy bien. Vamos entonces con la tercera de las prácticas que quiero compartir el día de hoy. Esta se llama retar el proceso. Retar el proceso es, pues, romper un poco los esquemas de lo que estamos haciendo, tratarnos de salir de esas ideas preconcebidas, empezar a buscar hacia afuera dónde hay ideas, dónde hay maneras distintas de hacer las cosas. Y esto hoy sí que nos está pasando en las compañías en que ya un poco nos vimos obligados a buscar maneras diferentes de reimaginar las compañías, buscar oportunidades afuera con clientes distintos. Estamos experimentando más que nunca, pero porque nos tocó. Pero típicamente las compañías no toman mucho riesgo, les encanta el status quo, les encanta lo conocido. Un líder sí se atreve a retar ese proceso, se atreve a innovar, se atreve a buscar maneras diferentes, porque al final es la innovación lo que hace las empresas más competitivas en el tiempo, ¿cierto? Hacer las cosas de la misma manera realmente en el largo plazo no trae muy buenos resultados. Entonces, ¿qué significa retar el proceso? Es atreverse a proponer, atreverse a salirse de la caja. Y esto para la mejora continua es, bueno, ¿por qué no experimentamos con esta metodología? ¿Por qué no experimentamos con esta manera diferente de hacer las cosas? Es muy difícil, pues, lograr grandes transformaciones haciendo las cosas igual todo el tiempo. Entonces, como decía el señor Henry Ford, pues si me le hubieran preguntado a la gente, pues ellos hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Él se atrevió a proponer una nueva manera de transportarse, aunque ya existían los vehículos, no eran, pues, no eran accesibles o asequibles a todas las personas. Entonces se atrevió a hacer una manera muy distinta de producir los vehículos y eso fue lo que realmente transformó la industria automotriz, atreverse a producir de una manera que nadie antes lo había logrado. Entonces pregúntense en sus compañías, ¿qué cosas nunca hemos hecho? ¿Qué cosa deberíamos retar nuestro proceso y imaginar cuál sería el best class, ¿cierto? ¿Cuál sería ese número que nunca hemos alcanzado? Solamente cuando retamos a las personas, realmente los entusiasmamos con algo que los inspire. Muy bien, y eso significa grandes retos. No nos basta con que simplemente lleguemos al indicador suficiente.
ni el necesario, mucho menos. Necesitamos el indicador de el mejor en la clase. ¿Quién lo hace mejor en la industria que nosotros? O cómo podemos llegar a hacerlo mejor que nadie. Muy bien, y yo creo que el éxito de las compañías es una combinación entre la urgencia de hacer las cosas y la complacencia. Si hay muy poquita urgencia y una muy alta complacencia, el éxito no va a llegar. En cambio, las compañías que realmente tienen una gran urgencia de hacer las cosas y son muy poco complacientes son las compañías que van a lograr el éxito. Pero para dejar de ser complaciente tenemos que retarnos a hacer cosas que nunca habíamos hecho, experimentar, fracasar. Los que saben de emprendimiento dicen que tienen es que aumentar la velocidad a la que fracasan, ¿cierto? Bueno, dicen que no hay fracaso, lo que hay es un feedback. Si yo fracasé, pues aprendo de ese fracaso, vuelvo e intento, pero tengo que tomar algunos riesgos. Los líderes tienen que ser muy buenos tomando riesgos. El éxito no trae más éxito, realmente es el fracaso el que trae más éxito. Muy bien, aprender. Y en las empresas que históricamente han hecho clase mundial, lo que hacen son experimentos permanentes, fracasan, aprenden, esos ciclos PHBA son eso, es pruebe, ¿cierto? Ejecute, haga, verifique, no le funcionó, pues vuelve ahí, haga, vuelve y verifique hasta que le funcione, o sea, correr muchos ciclos de mejora al tiempo significa tomar muchos riesgos, aprender del fracaso, documentar esos fracasos y aprender de ellos para mejorar. Esa es un poco la práctica que queremos reforzar en nuestros líderes, incluyendo celebrar, así sean los pequeños cambios, estimular las pequeñas victorias. Eso hace parte de retar el proceso. En muchas compañías, las mejoras en el costo, las 2/3 partes de las mejoras en costo vienen de las pequeñas mejoras que hacen las personas, no de los grandes proyectos, vienen de múltiples pequeñas mejoras. Por eso hay que estimular esos pequeños cambios, darle a la gente la oportunidad de que tome un riesgo, se equivoque, mejore. Muy bien, eso es parte de esta tercera práctica. Ahora, ¿cómo la vamos a ver en el terreno? Pues fomentando el uso de esas herramientas, retando los indicadores que tenemos, dejar de ser complacientes y estos buenos líderes van a ir al terreno a decir, bueno, ¿cómo nos fue hoy? ¿Y cuál va a ser cómo nos va a ir el próximo año? ¿Y cuál es el reto que ustedes se van a poner? Y pensar que el cero es posible. No, jefe, es que acá el cero nunca es posible. ¿Y por qué no? Es que aquí siempre hay desperdicio. ¿Y por qué tiene que haber desperdicio? Es que aquí, a ver, es que aquí pasan accidentes. No, no, no. El cero es posible, pero eso tiene que tener un líder que lo rete. Probar alternativas, como les decíamos. Muy bien, integrarlas a la rutina del día a día. Eso sí, celebrar. Eh, y si son pequeños logros, lograr destacar esos pequeños primeros logros, esos resultados parciales, no castigar el error, un buen líder no castiga el error, al contrario, estimula el error, que la gente de manera controlada, ¿cierto? Se atreva a probar y si se equivoca, pues, ¿cuál fue el aprendizaje? De esas análisis o de esas contramedidas que llamamos que se ejecutan en proceso. Entonces, pues hay unos comportamientos deseables. El buen líder no solamente se levanta, o más bien eleva su propia vara, sino que levanta la de otros y al final es capaz de inspirar a otros a que ellos mismos suban su propia vara. Eso es lo que queremos. Líderes que sean capaces de inspirar a otros a que ellos mismos reten el proceso y dejen esa complacencia. Como dicen, como decía por ahí un corredor de autos, es que si usted si siente que todo está bajo control es porque no va lo suficientemente rápido. Si en las compañías todo está bajo control es porque no vamos lo suficientemente rápido. Entonces, a veces hay que salirse un poquito del control, del status quo, para lograr esos resultados extraordinarios. Muy bien, vamos entonces a la cuarta, que en estos minutos que nos quedan. La cuarta práctica se llama habilitar a otros. Habilitar a otros es una práctica muy interesante porque significa que al habilitar a otros es cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es el clima que necesitamos darle a nuestros colaboradores? ¿Cuál es la confianza que queremos que tengan para atreverse? Eh, ¿Cómo hacemos que colaboren más entre los diferentes equipos? Entonces, ese clima de confianza, esa colaboración mutua entre áreas y ese fortalecimiento del individuo es lo que pues, nos invita esta cuarta práctica. Habilitar a otros para actuar tiene que ver con, bueno, ¿cómo desarrollo mi gente? ¿Cómo
colaboramos más entre áreas, que es muy diferente a la cooperación. La cooperación es básicamente, hombre, pues yo estoy aquí en mi área, tengo mis propios objetivos, pero si me pides un poquito de cooperación, pues yo te doy algo de información y te presto mis recursos. No, no, no. Lo que queremos acá es realmente colaborar, que significa ser capaces de pues trabajar para objetivos comunes. Y en muchos de los proyectos de excelencia los objetivos son comunes, los indicadores se vuelven comunes, los retos son de toda la cadena. Entonces ahí es donde realmente aprendemos a colaborar, que es muy diferente de solamente cooperar. No queremos áreas que se compartan un par de recursos y se ayuden entre ellas, no queremos compañías que realmente aprendan a colaborar. Esta es una conferencia TED de un francés. Habla de 6 reglas para eliminar la complejidad. Él dice que las compañías históricamente lo que hacen es, en lugar de empezar a colaborar, que es lo que reduce mucho los recursos, más bien el uso de recursos innecesarios de una organización, empezamos a añadir capas y empezamos a volvernos, como él dice, autosuficiencia disfuncional. O sea, estamos aumentando un montón de capas, pero seguimos trabajando por silos, seguimos trabajando por áreas, nos volvemos cada vez más disfuncionales, cuando al contrario lo que debemos hacer es garantizar que haya más colaboración, más hilos conductores entre las diferentes áreas de una compañía. Eso es lo que llamamos el líder coach, el líder que aprende a desarrollar a otros. Es el líder que cede un poco el poder, es el líder que escucha, es el líder que baja al terreno, pero no para tomar decisiones por otros, sino para remover barreras. Es el líder que te dice qué necesitas. Es el líder que empieza a, como decimos, invertir la pirámide y empezar a trabajar para que otros logren su resultado. Eso requiere realmente bajarse mucho de los egos que históricamente acompañan el liderazgo, es empezar a ceder, es dejar que otros hagan y es permitir que otros tengan control y tengan éxito, pero a través de mi capacidad de desarrollarlos. ¿Qué comportamientos se observan en esos líderes? Pues ya lo hablamos, desarrollan relaciones más colaborativas, muy bien, hablan de nosotros más de usted, es capaz de comunicar entre diferentes áreas, ofrece mucha ayuda, busca ayuda de otras áreas, empodera a la gente para que ellos sean capaces de ser mejores líderes. Entonces, por ahí dicen que el líder no es el que tiene más seguidores, sino el que desarrolla a otros líderes. El verdadero líder es el que desarrolla tanto su gente que ellos son capaces de tomar decisiones de manera autónoma. Eh, el líder que respalda el entrenamiento y la capacitación de la gente. Eso es bien importante. El líder tiene que acompañar el entrenamiento de la gente, delegar, bien, que es uno de los comportamientos observables. Escuchar, aquí vemos un poco todo este concepto del líder coach, es el líder que escucha, hace muchas preguntas. Muy bien, no es el que da las respuestas, es el que hace las preguntas para que la gente autodescubra cuáles son las respuestas correctas. Muy bien, entonces, pues al final, lo que queremos de esta cuarta práctica es que el líder no solo trabaje, no, al comienzo los líderes o la gente trabaja para los líderes, el líder luego trabaja para su gente, pero al final el líder trabaja en su gente, que eso es diferente. Cuando el líder trabaja en su gente, lo que está haciendo es trabajar para que ellos se desarrollen, para identificar las competencias que necesitan. Entonces, cuarta práctica bien importante es que los líderes aprendan a, o más bien se fortalezcan a la hora de desarrollar a sus colaboradores. Muy bien. Y la última, que para mí es una de las eh, que menos utilizamos eh, por algunas razones, tal vez por nuestra historia tal vez machista o conservadora o como quiera que se llame introvertida, es que nos cuesta mucho alentar el corazón. Nos cuesta mucho sacar esas emociones, nos cuesta mucho reconocerle a la gente las contribuciones, lo que hacen, nos cuesta mucho celebrar. Siempre pensamos que el buen trabajo de las personas pues es lo que tienen que hacer y pues para eso se les paga. No, 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 no. El verdadero liderazgo, el reto de desarrollar esta práctica significa que yo sea capaz de reconocer en la gente cuando haga las cosas bien.
que reconozcamos, más que recompensar, es que reconozcamos. Y en las empresas a veces nos, pues, confundimos un poco entre la diferencia entre reconocer y recompensar y siempre pensamos que la motivación, como dicen los americanos, la motivación es el motivation. Solamente me motivas cuando haya money y me motivo cuando haya dinero detrás. No, 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 no. La motivación y más bien el dinero es una recompensa, es de las menos efectivas de todas, créanme. El reconocimiento es mucho más poderoso. Un buen líder sabe reconocer. Un buen líder conoce individualmente lo que motiva a cada persona individualmente. Conoce lo que funciona a la hora de reconocer. Psicólogo alemán nos dio algo que para las compañías es muy valiosa y nos dio unas pautas de las cosas que él llama desmotivadores y motivadores. Y aquí no me quiero enredar en los conceptos un poco psicológicos, pero lo que él llama elementos higiénicos son las cosas básicas que si no están, pues sí desmotivan mucho. Pero cuando están, realmente no motivan más. ¿Qué quiere decir? El salario, si no está, obviamente es un grandísimo desmotivador. Si las condiciones laborales son malas, es un altísimo desmotivador. Pero si usted tiene las mejores condiciones salariales, hasta los mejores salarios del mercado, eso tampoco dispara la motivación porque el ser humano en su escala de motivadores busca más el reconocimiento, el desafío en el trabajo y el sentimiento de logro. Esas son las cosas que realmente disparan la motivación del empleado. Por eso hoy uno de esos comportamientos observables que queremos es que le reconozcamos a la gente los logros que está teniendo, su participación en el sistema, que reconozca los valores que queremos fomentar en la gente. Ese reconocimiento formal es muy valioso, pero el informal es más poderoso cuando le decimos a la gente, oiga, buen trabajo, es la palmadita en la espalda, cuando hablamos en público y reconocemos una buena labor, el que da la milla extra. Esos son los motivadores que la gente a veces más pide. En muchas de las empresas en que estamos, le preguntamos a la gente, si pudiera cambiar una sola cosa de esta empresa, ¿usted qué cambiaría? La gente no pide grandes cosas, la gente se va a lo más básico, inclusive a la relación con el jefe, la relación con su compañero, a que se le escuche. Entonces, ojo, un buen líder sabe reconocer, eh, identifica claramente los motivadores de la gente, disfruta mucho con el logro de otros, disfruta con el logro de otros cada que tiene oportunidad, celebra y lo hace en el terreno, lo hace públicamente, celebrar se convierte en un hábito. Entonces, ojo, para motivar a las personas a veces no requerimos grandes presupuestos, es ser cercanos, es reconocer los pequeños logros, es estimular los valores que queremos ver repetibles en las personas. Muy bien, entonces con esto rematamos el último de las 5 prácticas de liderazgo exitoso. Ahorita vamos a abrir el paso a las preguntas, pero quiero cerrar con esta reflexión final. Para los que no han visto al señor Simon Sinek, ese es para mí uno de los grandes pensadores modernos en términos de liderazgo. Sus videos y sus reflexiones y sus libros son fantásticos. Cuando habla de liderazgo realmente inspira. Y habla de algo bien interesante. Dice, el liderazgo no se trata de un evento. Usted puede ir a un curso de liderazgo y no sale hecho un mejor líder. No se trata de intensidad. Esta semana sí voy al terreno, esta semana sí estoy con mi gente y después los ignora. No, no, no. No se trata de intensidad, no se trata de un evento, se trata de consistencia. Y entonces él hace una analogía muchas veces con el desarrollo de una habilidad. El que quiere desarrollar su físico, el que quiere desarrollar un talento con un instrumento, tiene que practicar todos los días. Y el liderazgo es una de esas cosas que se tiene que practicar todos los días. Son el cúmulo de pequeñas cosas aplicadas diariamente lo que hace grandes líderes, no líderes que van a grandes seminarios que lo demuestran una o dos veces, porque eso no realmente desarrolla la habilidad y la práctica, que es lo que finalmente se logra es en el tiempo. Muy bien. Entonces, pues vamos a dar espacio a unas preguntas. En lo que nos queda del tiempo, solo quiero que ustedes vayan pensando mientras respondemos unas primeras preguntas. ¿Cuál de estas prácticas sienten ustedes que es más relevante el día de hoy? ¿Cuál creen que de estas 5 pueden escoger 2? ¿Creen ustedes que es la que más impacta hoy las compañías en estas épocas, digamos, de COVID, estas épocas difíciles? Vamos a, vamos a pasar aquí a la pantalla porque quiero que ustedes respondan la segunda de las
preguntas que tenemos aquí preparadas. Vamos a ver si me funciona esto. Voy a devolver mientras ustedes van pensando. Entonces, José, voy a ir poniendo aquí la pantalla. Mientras tanto, podemos ir de pronto contestando algunas preguntas de los que nos acompañan. Adelante, José. Disculpa, Sebastián. La primera pregunta es, ¿cómo se logra? La hace Carlos Mario Arias Pinzón. Y es, ¿cómo se logra de un alto directivo que elimine de su radar los indicadores de resultados? Buena pregunta, Carlos. Bueno, esos indicadores de resultados siempre van a estar. ¿Por qué? Porque al final, pues a ese nivel siempre queremos medir un resultado. Entonces, pues, hombre, sea unas utilidades de negocio, sean número de accidentes, sea una satisfacción de un cliente, un crecimiento en el mercado, esos indicadores van a estar. Lo que pasa es que si son los únicos que existen, entonces finalmente no importa cómo llegue a ese resultado, cuál sea el proceso que utilice para llegar a ese resultado. Pero si incluyo además unos indicadores de desempeño, que tú los conoces, que son indicadores que me van mostrando en realidad si el proceso es el adecuado para llegar a ese resultado, entonces ahí está la clave, es incluir a tus indicadores de resultado unos indicadores de desempeño. Por ejemplo, si vamos a seguir midiendo días sin accidentes o accidentes, eso está perfecto. Pero tenemos que empezar a medir entonces en el terreno reportes de incidentes, primeros auxilios, reportes de la gente de condiciones inseguras, lo mismo que con los clientes. Podemos medir satisfacción de clientes, lo cual es necesario, pero tenemos que ver si el proceso está funcionando adecuadamente. Entonces, hombre, auditorías en el terreno, hallazgos, no conformidades, el seguimiento a los estándares de proceso, esos son indicadores de desempeño que si los combinamos con los indicadores de resultado, pues nos quieren demostrar que estamos en el camino correcto. Entonces, espero, Carlos, que esto haya ayudado a responder esa primera pregunta. Mientras viene otra pregunta, Carlos, José, aquí vemos que ya algunos nos han ido votando. Utilicen el mismo código. Mire que ya tenemos 19 personas que nos han ido compartiendo cuáles piensan que son las dos prácticas que más impactan hoy. Mire, modelar el camino, interesante, y habilitar a otros. Muy bien, sobre todo el desarrollo de otros suena muy potente. Vamos con otra pregunta, Pepe, si tenemos por ahí. Sí, es además una reflexión que nos hace Felipe Gómez y que habla de un liderazgo que es más adaptativo. Más que una pregunta, quería compartir la reflexión con todos de cómo ante esta situación de COVID y demás, en esto a las fotografías que mostrabas, de cómo lucía el liderazgo antes y cómo luce el liderazgo en los rápidos con la balsa, pues que hoy tenemos que adaptarnos. Hay una Excelente. muy buena recomendación, perdón, nada más por terminar, que hace Carlos Mario Vélez, que recomienda la película Odisea en la Antártida, parte 1 y 2, para enfocarnos en la parte 2, y un documento importante que es el documento Jesucristo, Presidente Ejecutivo. Gracias por la recomendación. Muy bien, Carlos. Gracias por la recomendación. Vamos con alguna otra pregunta, Pepe. Aquí tendríamos que abrir el micrófono por así alguien quiere levantar la mano. ¿Por qué es tan difícil implementar una metodología TPM? Uy, está buena. Sí, es una excelente pregunta. Daniel. Y yo creo que tiene mucho que ver con que a veces todas estas metodologías requieren esfuerzos y esos esfuerzos no todo el mundo está dispuesto a hacerlos. Nos gusta el camino rápido, nos gusta un poco las soluciones inmediatas, nos gusta encontrar la solución un poco facilista. Hay una palabra interesante para eso, pero las compañías que quieren tener resultados extraordinarios sin hacer un esfuerzo, es mejor que no intenten hacer un esfuerzo porque van a fracasar. Entonces, realmente todo el que espera un beneficio tiene que estar dispuesto a pagar el precio de ese beneficio. Y eso funciona para todo, para la salud, para las relaciones emocionales, para el crecimiento personal. El TPM, el Lean Manufacturing, el 6 Sigma, no es más fácil. Lo que pasa es que es más efectivo. Hacer TPM significa
entrenar a las personas, significa acompañar a la gente en terreno, significa capacitar, significa enseñar un montón de herramientas, significa cambiar la manera de hacer las cosas, dar espacios para que la gente participe, y eso muchas compañías no están dispuestas a hacerlas, por eso es que se les hace difícil. Pero el resultado es evidentemente mayor o mejor que las compañías que no lo hacen. Solo que el que quiere perder 10 kilos tiene que levantarse a trotar, hacer ejercicio, tiene que quemar calorías, tiene que comer menos. No hay beneficios sin resultados, a no ser que usted utilice una de esas dietas rápidas que al final, pues, usted vuelve a estar igual o peor que antes de hacerla. Entonces, ahí de pronto, si esa fue respuesta para la pregunta. Sí es más difícil, pero es más efectivo. Una más. ¿Cómo liderar cuando el gerente actúa basado en prácticas que se enmarcan en la falta de liderazgo? Em, ¿Cómo, cómo liderar? Es muy difícil porque en las compañías quienes ponen las pautas del comportamiento son los grandes líderes, y si ese no es el estilo de la compañía, por eso decíamos, la definición de cultura es el comportamiento más habitual de sus personas más influyentes. Quiere decir que cómo se comportan esos líderes es cómo esos líderes quieren que se vea la cultura en su compañía. Entonces, ir en contra de ese comportamiento habitual de esas personas es muy complejo. Yo no digo que no se pueda, pero es muy difícil porque quiere decir que eso lo llaman los que saben de esto los arquetipos. Los arquetipos son las cosas que observamos en las compañías cuando vamos, cómo reconocen, qué se reconoce, qué se celebra, qué se castiga. Esas cosas se ven cuando vas a una planta de producción, cuando vas a una compañía, cuando ves el servicio. Y eso es el estilo de los líderes, los dueños, los gerentes. Ellos imprimen, impregnan esa cultura de sus propios comportamientos. O sea, que ir en contra de eso es realmente a veces un poco un suicidio. Entonces, a veces la gente termina adaptándose a ese estilo y no tratándolo de cambiar. Es complejo, aunque se puede con estas prácticas si los líderes deciden tomar el reto del liderazgo. Una más. ¿Cómo influye, la hace Daniel Castro, cómo influye la cultura de cada país en el tema del liderazgo? Por ejemplo, cuando decimos que así somos los colombianos. Muy buena pregunta, Daniel. Daniel, que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes países, saben que la cultura del país define mucho el estilo de liderazgo. Aquí hemos tratado de copiar la cultura oriental en términos de excelencia operacional, pero lo que se trata no es de copiar la cultura de un país, se trata de copiar algunas de las prácticas, ¿cierto? Metodologías que han sido, digamos, que funcionaron en esa compañía, sin tratar de cambiar la cultura. Aquí, para los que les guste el tema, que hay tal vez la Biblia del tema de esa pregunta que hace Daniel es se llama La cultura Toyota. Este es un libro que prácticamente tiene como 500 páginas de cómo Toyota realmente es capaz de imprimir la cultura de Toyota en países que no son japoneses. ¿Por qué? Porque entiende que cada país tiene su cultura. Entonces ellos no tratan de cambiar la cultura del país ni la idiosincrasia del país. Lo que tratan es que los principios y valores de Toyota se respeten en cualquiera de las plantas en donde se aplica la metodología. Entonces ellos lo que hacen es reconocen los principios que quieren en sus plantas, respetando la cultura de cada país. Pero digamos, una buena manera de enfrentar este reto es conocer muy bien la cultura del país en que te enfrentas. Nosotros hemos estado en muchos países en la compañía. Yo he tenido personalmente la fortuna de estar en Perú, estar en México, aquí en Colombia obviamente, y estar en Estados Unidos, entendiendo muchas de las culturas. Cada implementación es diferente dependiendo de la cultura y a veces de la región de ese país. Hacer esto en el norte de los Estados Unidos es muy difícil que hacerlo en la Florida o hacerlo en la costa oeste, en California, porque son culturas muy diferentes en el mismo país. Ustedes saben que en Colombia exactamente lo mismo. Entonces, para Daniel, la respuesta es, hay que entender la cultura, no tratar de cambiarla, sino imprimir los valores y los principios que uno quiere dentro de esa compañía. Varias preguntas más, pero me adelanto porque muchas se repiten. Piden compartir la presentación. La sesión se grabó, también hay un video disponible. La respuesta es, se escala el tema con cooperativo y Sebastián y nosotros a través de las invitaciones que hicimos por mail les comunicaremos la forma en que se compartirá.
ha llamado mucho la atención, Sebastián, el último, que es alentar el corazón, el último de los principios. ¿Cómo cruza esto con los modelos de productividad que quieren incrementar los indicadores como OE o costo de conversión? ¿Cómo conciliar estos dos esfuerzos de liderazgo? Pregunta Felipe Gómez. Muy bien, Felipe. Mira, a veces, y esto cruza con varias de las otras prácticas, muchos de los reconocimientos que damos van directamente amarrados al resultado. Entonces, reconocemos la productividad, reconocemos la calidad, pero no reconocemos el proceso o muchas veces no reconocemos el esfuerzo que se hace para llegar a ese resultado. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo reconocer a mi hijo porque tiene buenas notas en el colegio. Y entonces le estoy dando un reconocimiento ¿al qué? Al resultado, a la nota que tuvo, a qué pasó el año. Es más importante aprender a reconocer el proceso que tuvo ese hijo durante pues el año escolar. O sea, si yo le enseño a reconocer el esfuerzo que tomó, las lecciones que aprendió, las tareas que realizó, estoy aprendiendo a reconocer el proceso y no el resultado. Entonces, en las compañías con temas de productividad, muchas veces si reconocemos el resultado, le decimos a la persona, le pagamos por un número de toneladas X. Y las personas cumplen las toneladas, no importe cómo lo estén haciendo, así sea en detrimento de la máquina, en detrimento, digamos, de otra línea, en detrimento de la calidad, en detrimento de la seguridad. Entonces, es muy importante que aprendamos a reconocer el proceso y que no lo hagamos a final de mes y que no lo hagamos a final de año. Tienen que ser reconocimientos más recurrentes, un buen día de trabajo, un día seguro. Algunas compañías que tuve la oportunidad de conocer se inventaban unos reconocimientos. El día que tuvimos ceros, 3 ceros, el día de los 3 ceros, 0 rechazos, 0 incidentes y 0 paradas. Ese día se reconocía y se reconocía verbalmente y se reconocía con algo simbólico. Entonces, aprendamos a reconocer el proceso de manera más frecuente, de manera más cercana. A la gente a veces no le interesa que le des algo físico, tangible. A veces les gusta más lo intangible y ese intangible se puede hacer de 1000 maneras. A veces pensamos en reconocer como una inversión. Es que no tengo presupuesto para reconocer, pero créanme que hay muchas maneras de reconocer. Cuando el jefe baja, vea un buen trabajo y les diga, muchachos, qué buen trabajo, la gente dice, oiga, yo llevaba aquí 30 años trabajando y es la primera vez que alguien me reconoce por haber hecho un trabajo bien hecho. Y mucha gente está esperando simplemente eso. Entonces, creo, Felipe, si esto contesta la pregunta, es que tenemos que ir bajando más, aumentando la frecuencia eh, y reconociendo otras cosas que no sean realmente el resultado. Si el proceso está bien, el resultado va a llegar. Pregunta Sofía, si entiendo bien es la Sofía de mi grupo TPM VIP de Estados Unidos, que pregunta, ¿qué hacer para revivir una implementación que fue exitosa y está perdiendo momentum? Uy, buenísima pregunta, Sofía. Yo dependería un poco del contexto. He visto de todo. He visto procesos que completamente se reinician, o sea, prácticamente los empiezan de cero, recogen y vuelven a empezar. He visto otros que por razones de que los líderes se fueron o quienes promovían más digamos, el método se fueron. Entonces queda ahí una chispa, queda ahí y lo importante simplemente es retomar esa chispa. En muchos casos, lo que no tenemos en cuenta quienes hacemos esto es que hay una alta rotación en la industria y lo que pasa en el tiempo es que en la medida en que rotan las personas, se van o naturalmente se mueven a otras áreas, esa capacitación inicial se perdió. Entonces, una manera es reentrenar a las personas y volver a reforzar los conceptos y volver a reforzar el estímulo. Siempre pensamos que las organizaciones debilitan sus esfuerzos de mejora por dos razones. Una, porque los líderes no tienen estas prácticas. O dos, porque la gente no siente que hay un beneficio. Y entonces cuando la gente siente que no hay beneficio, créeme que puedes tener el mejor consultor, la teoría impecable, tener un facilitador interno muy bien entrenado, pero si la gente no ve lo que en Colombia llamamos el CBYES, bueno, ¿y cómo voy yo? ¿Cuál es mi beneficio? Muy difícilmente la gente va a tener un estímulo de seguir haciendo las cosas que son difíciles. Y lo tercero es que siempre necesitas un sentido de urgencia. Todos los años las compañías tienen nuevos sentidos de urgencia. A veces es la competencia, a veces es el COVID, a veces es un tema de costos de materias primas, a veces es una amenaza de mercado. Si no revivimos el sentido de urgencia permanentemente, las compañías se relajan.
Y los sistemas de excelencia se relajan también. ¿Por qué? Pues porque no hay un beneficio y tampoco hay una urgencia, pues no me pongas a hacer más de lo que tengo que hacer porque ya bastante trabajo tengo. Entonces, ojo, liderazgo, estas prácticas, sentido de urgencia y un beneficio para la gente. Si la gente sabe que hay beneficio y tiene la urgencia de hacerlo, créeme que el sistema se mantiene en el tiempo. Los japoneses, aquí para cerrar tu pregunta, después de haber hecho el sistema de producción Toyota, eso me lo contaron a mí un par de senseis en Japón, el sistema se les empezó a caer, el sistema de producción Toyota se les empezó a caer. Y cuando le preguntaban a esos japoneses cómo lo recuperaron, dijeron, se nos había olvidado que estimular a la gente era importante y eso lo llamamos revitalizar el sistema. O sea, meterle todo el lado humano que no le habían puesto al comienzo. Parece paradójico que Toyota lo haya tenido que hacer, pero tuvo que revitalizar su sistema y hacer mucho más beneficioso para la gente lo que venían haciendo y con eso recuperaron un poco el impulso. Entonces, cada escenario es diferente, pero espero que estas pautas te hayan servido, Sofía. Una última, bueno, dos últimas, una de Nelson Sandoval. ¿Cómo cambiar el cassette o el chip de las antiguas gerencias? Es muy complicado cuando los dueños o gerentes no creen en el nuevo liderazgo o real liderazgo. ¿Cómo lidiar y superar esta dificultad? Eh, Muy bueno. Pues yo creo que ahí realmente es muy complicado por una razón, porque como yo les decía, hay unas prácticas que vienen de la manera clásica de administrar los negocios y cambiar eso es muy difícil. Hay quienes son muy pesimistas con eso. Hay varios promotores de las metodologías Lean y de excelencia que realmente ya prácticamente tiraron la toalla y dicen que realmente pelear contra el classical management es imposible. Y muchas veces pelear contra eso es difícil. Ahora, yo creo que todavía hay un poco de esperanza en qué, en que las compañías despierten un poco a la necesidad del cambio. Entonces, a veces los seres humanos cambiamos por necesidad, que es muy difícil, ¿cierto? Es cuando ya vemos la emergencia inminente de que hay algo que cambiar y eso a veces es riesgoso porque como pasa con el COVID, cuando ya fuimos a cambiar, para algunos ya es muy tarde. Entonces, lo mejor es no cambiar porque haya una amenaza inminente, lo mejor es cambiar porque hay una convicción de que realmente hay que hacer las cosas distinto. Y eso para los líderes es muy difícil porque si el líder ha sido exitoso, mira, yo recuerdo mucho las palabras de un presidente de una compañía en la que trabajé muchos años y después de varios años de éxito comercial, en el mejor año de la compañía, este presidente nos dice, lo que nos trajo hasta ahora o que lo que nos trajo hasta acá no va a ser lo mismo que nos lleve a donde queremos estar en 10 años más. Él tenía clarísimo que la manera de liderar la compañía era repensando el negocio cada cierto tiempo, pero no por la presión del mercado ni por un momento malo, sino al contrario, porque sabía que si no se cambiaban ciertas actitudes, era muy difícil mantener esa rata de éxito. Entonces, de pronto eso sirve para responder tu pregunta. Y para dejar también espacio para el micrófono, Alexandro, que levantó la mano, tienes tu micrófono abierto si quieres hacer una pregunta. En el Inter, una pregunta de Tania Gaspar. ¿Cómo el liderazgo en este momento de trabajo remoto se va a percibir que necesita alentar el corazón de sus trabajadores? Me repites, José, que se me fue un Sí. segundo. ¿Cómo el liderazgo en este momento de trabajo remoto se vaya a percibir que necesita alentar el corazón de sus trabajadores? Ah, buenísimo, buenísimo. Mira, a pesar de la distancia, no quiere decir que los líderes tengan que verse lejanos a su gente. Y creo que una manera de mantener el liderazgo remoto, y estas son prácticas que estamos tratando de promover en nuestros clientes, es no hay, mientras haya cercanía con las personas, no importa que sea remota. Y cuando digo cercanía es eh, a través de una pantalla tú puedes crear los espacios para preguntar a la gente cómo ha estado, cómo se siente, si tiene problemas recientes, ¿por qué? Pues hombre, por alguna enfermedad, por temas financieros. Cuando los líderes se acercan a su gente, crean los espacios, les permiten crear esas conversaciones, créeme que puedes alentar el corazón, así tengamos un liderazgo remoto. Si en muchas de las compañías como las que estamos, muchos líderes han tenido que soltar una
gerencia del proceso, porque ya no pueden estar ahí, pero se las han tenido que delegar a sus inmediatos colaboradores. Eso alienta el corazón, porque le dice, hágale que usted puede, ¿cierto? Tome usted las riendas, tome usted las decisiones, lidere usted la reunión, y yo no tengo que hacer el micromanagement que siempre he querido hacer. Entonces, claro, puedo estar presente, pero no necesariamente tratar de mantener esa microgerencia remota. Al contrario, dele la oportunidad de que la persona sea autónoma, tome decisiones, saque un poco pues su conocimiento, y si no lo tiene, pues desarrolle ese conocimiento, y eso alienta mucho hoy realmente el corazón, y realmente motiva mucho a las personas, así no estemos tiempo completo con ellos. Una última y cerramos. Jairo o Jairo Dávila, ¿existe algún método que me ayude a ver cómo estoy en cada uno de estos pasos o prácticas de liderazgo? Sí, Jairo, efectivamente, pues hoy vimos un muy breve introducción de lo que eran las 5 prácticas, pero realmente aquí, pues aquí ustedes de hecho lo vieron, yo por aquí tengo siempre el librito. Estos son todos aquí hay inclusive están cómo valorar esas prácticas, cómo hacer el assessment o el diagnóstico de cada una de esas prácticas, cómo calificar el nivel de madurez de esas prácticas. Entonces, sí hay maneras de calificarlo, sí hay maneras, si tú coges esos comportamientos que yo les dejé digamos, en la sesión, y hicieras que los equipos se evaluaran de 1 a 5 si ese comportamiento es siempre visible, medianamente visible, muy poco visible o nunca visible, tendrías una manera de decir, bueno, esto se ve en el terreno, ¿cuántos puntos le damos a esos comportamientos? Y tendrías una calificación muy, digamos, muy grosso modo de cómo se ven esas prácticas. Lo puede hacer un líder de sus propios comportamientos, o lo podemos hacer a un equipo también. Entonces, una de las formas que también utilizamos para diagnosticar el nivel de liderazgo que tiene una compañía. Bien, hagamos lo siguiente, Sebastián. Hay todavía varias, 8 o 9 preguntas. Como hicimos en el último webinar de Milike, vamos a pasarlas en un listado, vamos a responder cada una y serán distribuidas por correo electrónico a todos los participantes. Por respeto a quienes se conectaron a tiempo, estamos cerrando esta sesión, no sin antes agradecerte, Sebastián, por una excelente conferencia. Para mí eres una de las voces más reconocidas de TPM de Colombia y de América. Entonces, pues muy buena la charla. Los invito, recuerden nuevamente que estas 3 sesiones cierran la próxima semana, el lunes, con una excelente conferencia de relaciones efectivas. Yo te pido que trates de tomarla, te inscribes nada más tú, pero trata de escucharla con tu pareja. Yo te aseguro que te va a dar pautas para tener una conversación poderosa, efectiva, que te va a ayudar a mejorar tu relación. Imparte Manolo Cetina, que es director de Insights México, altamente recomendada. Entonces los esperamos la próxima semana. Por lo pronto les agradezco, les deseamos lo mejor, que se mantengan sanos y seguros. Gracias a todos. Muy bien, José, pues me despido. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a devolverles las preguntas a los que quedaron todavía pendientes, por respeto del tiempo, pero bueno, un placer haber compartido con estas experiencias. Ahí les dejo también mi correo para los que quieran contactarme directamente con alguna pregunta adicional. Pero bueno, de nuevo, gracias por acompañarnos, y José, pues por ayudarnos, Manolo, por la preparación con la plataforma. Espero que esto haya sido grato y de utilidad para todos. Entonces, hasta una próxima. Me despido y gracias de nuevo. Gracias, Sebastián. Si quieres ir leyendo en el chat, Sebas, y ahí vamos viendo cómo pasamos a un listado, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, y es que también pasamos de 60, ya había bajado considerablemente la cantidad de personas. Y entonces creo que fue media hora de... No, apenas, estuvo muy bien. Muy bien, preguntas. una horita de sesión y media hora de preguntas. Muy bien, José, entonces nos vemos por aquí. Pero todavía no va a cerrar Manolo el seminario para que aprovechemos y copiemos. Déjame ver si puedo yo pasarlo a Word. No sé cómo funciona, pero voy a tratar de
Qué bueno que no lo apagues, Manolo, para poder copiar aquí. Altísima participación. Ahí Manolo como referencia, la vez pasada que entré una que era para puros colombianos, son muy extrovertidos, los colombianos preguntan mucho. Eso es bueno. Muy bien, Muy muy involucrado. bien. Muy involucrados, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, déjame, voy hasta el principio. Lo voy a poner Es que a en la Word. próxima se van a inscribir pensando que es un seminario de parejas, con tanto que mencionas tú de la pareja. Pues que les sirva de algo. Yo creo mucho en ese concepto. Perdón ahí por la publicidad, Manolo. Yo por lo Vas a pronto tener, te voy a vas dar a tener que, llegar a las preguntas, por si no las puedes pasar a Word o algo. vas a tener que ampliar tu lista de Zoom ahora para que en tu charla haya unas 300. Y mira que la encuesta del Menti está bien interesante. Habilitar a otros es la práctica que más consideran que se necesita hoy. Y mucho énfasis en lo del corazón también. Esa me parece que fue como un distintivo, ¿no? Muchos comentarios relacionados con alentar el corazón. Sí, es que el reconocimiento es algo que nos cuesta mucho hacer efectivamente. Pues yo por lo pronto quiero reconocer tu excelente conferencia, Sebastián. Ah, qué bueno, Manolo, me alegra mucho. No nos habíamos visto así personalmente, eh, pero muchas gracias por el comentario y por la ayuda con todo esto, Manolo, muy amable. Sí, básicamente en mi caso solo prestar la plataforma, porque como la tengo pagada, sabemos que no se va a cortar en ningún momento, aunque debo Claro. decirte que se me fue la luz. Entonces, Uy, me apena mucho, pero la grabación está parcial. La gran mayoría de la plática está grabada, pero